Bueno, ahora continuaremos con el segundo video y vamos a buscar el ejemplo número 2. Dice, elaborar un algoritmo que permita calcular el número de microdiscos de 3,1 Bueno, de repente no recordamos, pero los microdiscos vienen a ser los famosos disquetes. ¿Saben? Esos famosos disquetes que antes había, eso mismo. Necesitamos para hacer una copia de seguridad de la información almacenada en un disco duro, cuya capacidad se conoce. O sea, si yo tengo un disco de 8 gigas, quisiera saber cuántos microdiscos, cuántos disquetes necesito para poder copiar toda la información. Considerar, dice, que el disco duro está lleno, o sea, todos los 8 gigas están repletos de información. Además, el disco duro está expresado a nivel de gigabytes y un microdisco tiene 1.44 megabytes. ¿Saben? O sea, un gigabyte y otro está en megabyte. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que trabajarlos los dos a una misma medida. Y me da la tasa de conversión, dice. Un gigabyte equivale a 1024 bytes. ¿Está bien? 1024 bytes. Ahí está mi tasa de medida. Entonces, en este ejemplo puede encontrar que tengo la cantidad de capacidad del disco duro. Ese es mi primer dato. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a crear otro archivo. Acá está. Voy a colocarle microdiscos. Microdiscos. Y digo por acá. Escribir. Ingrese capacidad de o del disco duro. El disco duro. Y leemos el disco. ¿Está bien? Leemos el disco. Ahora, este disco está expresado en gigas. ¿Está bien? Y yo debo expresarlo en megas. En megas sería el disco duro por su tasa de conversión, que era 1024. ¿Está bien? Entonces, si fuera un disco de 1 giga, estaríamos diciendo que sería 1 por 24, ¿qué cosa? Megas. O sea, tengo 1024 megas. Si fueran 2 gigas, multiplicaría 1024 por 2 y ahí saldría la cantidad de megas. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos microdiscos hay? Diré lo siguiente. La cantidad que estoy buscando será expresada o será hallada con la cantidad de megas entre y la medida que estoy buscando, esta debe estar acá, 1.44. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad del microdisco. Entonces 1.44 megas. Recuerden que todo está en megas. Y eso es lo que yo quisiera expresar como resultado. Escribir y necesito, se me fue el mouse, ahí está, volvimos, cantidad de microdiscos, quiero que sea, a ver, cantidad. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviera un disco de 1 giga, estaría diciendo que necesito 711.11. ¿Está bien? Bueno, podemos redondearlo, ¿no? Si quisiéramos, pero todavía no vamos a meternos en esas pequeñas funcionalidades. ¿Está bien? Pero necesito en este momento 711 microdiscos. Salió el ejercicio. Ya está. Pero recuerden, ¿eh? Ingresamos la capacidad del disco duro. Leemos el disco. La capacidad. Convertimos esta capacidad a megas. 2 gigas, 8 gigas, 20 gigas a megas. Y esta cantidad de megas lo dividimos entre 1.44, que es la capacidad de almacenamiento de cada disquete. Ahí me sale exactamente la cantidad que yo deseo. ¿Está bien? Es un ejercicio sencillo relativamente, pero que te va a hacer pensar un poquito siquiera. Y la última, un alumno desea saber su calificación final en la materia de algoritmos.
Dicha calificación se compone de los siguientes personajes. El promedio de sus 3 calificaciones parciales, o sea, debo ingresar 3 calificaciones parciales. La calificación de un examen final y la calificación de un trabajo final. Wow. Como último ejemplo, vamos a utilizar este de acá. Voy a colocarlo por un lado para poder verlo. Y creo otra aplicación. Voy a colocarle promedio. ¿Sabes? Promedio. Y empezamos por ahí. El promedio de sus 3 calificaciones parciales. O sea, me está diciendo que ingrese 3 calificaciones parciales. Escribir. Ingrese calificación parcial 1. Leemos la calificación 1. Cal 1, ojo, cal 1. Voy a repetir este código porque la secuencia, si nos damos cuenta, va a ser la misma. Calificación parcial 2, calificación 2 y calificación 3. Y hay veces cuando estás haciendo un solo código, un código de programación, te pasa esto. Estás escribiendo todo tu código, estás copiando y pegando y alguien te llama. Volteas, te distraes y ya no te diste cuenta de que esta variable no le cambiaste ese nombre. ¿Está bien? Y tú sigues trabajando y al final, error. ¿Está bien? Siempre cuando regreses, otra vez chequea tu código, mira tu código cómo está y haz los cambios correspondientes. Ahí tengo mis 3 calificaciones parciales. Ahora me pide ingresar el examen final y el trabajo final. Entonces por acá le digo escribir ingrese nota de examen final, leer EF examen final y escribir ingrese nota de proyecto final, que para mí va a ser la variable leer PF proyecto final. En medio de estos dos, para que sea que son diferentes, vamos a mandarle un mensaje que aparezca una línea divisoria. ¿Está bien? Para que no diferenciar de ahí. Listo. La pregunta decía, a ver, por acá, el promedio de sus 3 calificaciones parciales. Entonces debo sacar promedio de calificaciones o promedios parciales. ¿Se acuerda el método camello? Prompar o prom parcial, como quiera llamarlo. Bueno, ahí por comodidad los nombres que tampoco sean tan largos, aunque si es necesario colocarlos, se le coloca los nombres largos. Calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Todo esto entre 3. Y ahí tengo mi promedio. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer es hallar los porcentajes. ¿Cómo hallamos porcentajes? El promedio final va a ser de la siguiente manera, dice. Tu promedio parcial de calificaciones parciales equivale al 55%, dice, de tu nota final. Entonces digo, el promedio parcial, el prom parcial, lo voy a multiplicar por 55. Pero 55 me dice porcentaje. ¿Cuánto sería? Expresado en porcentaje, o sería lo mismo que decir 0.55. ¿Está bien? El 55%, 0.55 más, ¿está bien? Más el examen final. El examen final por el 30%, 0.30.
¿Está bien? Más el proyecto final, que equivale al 15% por 0.15%. Si nos damos cuenta, tenemos acá 55 más 30 más 15, esto 45, 56, 100. Ahí tengo la suma del 100%. Se acabó. La pregunta clásica, profesor, falta dividirlo. O sea, muy aparte de ir el promedio del parcial, hay que dividirlo todo esto entre 3. Ah, ya, muy bien, lo dividimos entre 3. Pero hay un pequeño detalle. Cuando las notas están expresadas en base a porcentajes, ya no se divide entre 3 o entre 2 o entre la cantidad de elementos. Ya no se hace eso. O sea, si yo hago esto, estaría cometiendo un pecado en programación. ¿Está bien? Como yo no quiero pecar, lo voy a eliminar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque de por sí ya estás hallando prácticamente como una división a la hora que estás multiplicándolo por ese porcentaje. Esto generará un error. ¿Por qué, profesor? Si está bien. No. En clases hablamos. Yo solamente puedo moverme entre variables que yo haya generado o que yo haya declarado. Y acá hay un pequeño error que siempre pasa. Muchas veces estás escribiendo y te escribes una palabra mal. En vez de parcial, le puse ahí parcil. Semejantemente iguales, parecidas, pero esta variable fue declarada. ¿La máquina la reconocerá? No, no. Entonces, ahí está. Seguramente tampoco no se han dado cuenta de eso. Esa letra. Y nos hubiéramos dado cuenta a la hora de recién de subir o implementar esta solución. A la hora de que ejecutamos, ¿no? Entonces ya está. El promedio final de este alumno, escribir el promedio final es, coma, la variable prom final. ¿Está bien? Y vamos a ver si sale. Ejecutamos el parcial 13, 14, 15. El examen final 18, 15. Entonces tiene su promedio de 15.35. Si no me creen, podríamos hallar multiplicando estas cantidades con los porcentajes, ¿no? Para corroborarlo. Pero hay algo que no se ve. Este promedio parcial. Vamos a mandarlo también por acá, ¿eh? Vamos a mandarlo para que se vea mejor. El promedio de calificaciones parciales es, y mandamos al prom parcial. Sí, para que se vea también. Ahora sí. Bueno, está abierto ya, por eso no sale ese error. Vamos a levantarlo otra vez y decimos 14, 15, 16, 18, 17. El promedio del alumno en calificaciones parciales es 15. 15, 14 más 15 más 16 es 6 para 1, 15, 15, 15. Igualito. Los tres son 15. ¿Está bien? Ahora, 15, perdón. 15 por 0.55. A ver. 15 por 0.55. ¿Cuánto es esto? 8.25. Entonces, de las primeras calificaciones del proyecto del promedio de calificaciones parciales, ahí tiene 8.25. Ahora, la otra nota era 18 por 30%.
por 0.3 equivale a 5. ¿Cuánto va hasta ahí? Ahí está la suma, podemos sumarlo ahí. ¿Está bien? Y la otra era 17, le puse, por 0.15, 2.25. ¿Sale o no sale? A ver, 2.55 más 5.4 más 8.25 igual 16.2. ¿Está bien? Ahí está, igualito. Es su promedio del alumno. ¿Está bien? Bueno, espero que les sirva, puedan ver el video y estaré subiendo unos ejercicios para que puedan realizarlo y entregarlo a la próxima clase. Muchas gracias, es todo conmigo. Saludos de parte de su profesor, Johan Romani.